Vosotros sabíais que este día iba a llegar, así que me voy a ahorrar presentaciones. Empezamos YouTube. ¿Por qué empezamos ahora? Bueno, es obvio. Llevamos casi 50 días encerrados en casa y creo que es el mejor momento para abrir un canal porque tenemos más tiempo libre y porque se nos está yendo el juicio, al menos a mí. Vamos a hablar de cine. A mí me flipa el cine, muchos me conocéis. O sea, os doy mucho por saco con el cine. Da igual el género, la época en la que está ambientada la película, me flipa. Y como me dedico a la publicidad y el marketing, pues eso es lo que pone en LinkedIn, pues me gustaría hacer un canal, que va a ser este, en el que esas dos disciplinas estén juntas. Y eso da mucho juego, porque se llevan utilizando en el cine desde hace muchísimo tiempo. No solo vamos a hablar de marketing y de publicidad con el cine, también haré críticas de películas en general. Me gusta mucho el color de las películas, el cómo se aplica, qué significa, cómo utilizan el color en función de qué escena, en qué ambientación de películas. Y bueno, eso es un poco lo que hablaremos. No sé bien cómo va a terminar siendo esto. Si habrá un guión, si habrá un sentido, en fin. Explicando un poco más lo que es el product placement. Es toda referencia audiovisual o presencia de alguna marca o de sus productos dentro de la trama de una película o de una serie de televisión y que haya sido previamente negociada con la productora de la misma. Y digo lo del contexto, que es clave, porque si tú tienes... el año pasado se estrenó la película Los dos papas. Hay un momento de la trama en la que los dos personajes principales están comiendo una pizza y uno de ellos tiene una Fanta naranja. La película está ambientada en el año 2010 o 2011. Vale, pues ahí está el error. La Fanta que sale tiene un packaging del año 2020, porque cambió, creo que en el año 14. Ahí está el error, porque el espectador que está viendo eso conoce la marca, en este caso Fanta, sabe cómo es. Entonces se produce un shock total al verlo, porque te das cuenta, si no, no estaríamos hablando ahora mismo de esto. Entonces te va desde la película, es el error. Cuando en Iron Man 1, y es muy importante esto en el product placement, es una forma de proyectar las marcas a los personajes. Ese tema aspiracional que existe, que vende Estados Unidos. Es decir, si un personaje tiene esa marca, yo quiero ser ese personaje. Y repito, cuando en el año 2008 Iron Man, Tony Stark, para su película, tiene un Audi R8, no es casualidad. Ahí la gente de Audi, no sé si de Estados Unidos o de Alemania, estuvo muy bien, porque dijeron, a ver, tenemos a un tipo que representa el futurismo, representa la tecnología, representa el buen gusto. Tenemos que meter nuestro coche. El R8 es el coche top de Audi. Es lo que toda su tecnología, toda, como dice su claim, a la vanguardia de la técnica, está reflejado en ese coche. Por eso es tan bueno ese product placement con Tony Stark, que además se ha ido usando a lo largo de todas las películas de Marvel desde el año 2008. Para explicar por qué los años 80 fueron la gran explosión de este formato, hay que irse antes. Nos vamos 10 años antes, década de los 70. Estados Unidos pierde una guerra, como es la de Vietnam. Existe una fricción total de la sociedad con sus dirigentes. El país es la primera guerra que pierde Estados Unidos en muchísimo tiempo y eso genera desconcierto. Surge el movimiento hippie, que aunque es de los años 60, siguió hasta que termina la guerra de Vietnam. Desastres políticos como el caso Watergate. Y luego tres presidentes como son Richard Nixon, Gerald Ford y Jimmy Carter, que no están a la altura de su país. Y entramos en el año 81. Aquí llega Ronald Reagan. ¿Por qué es importante la figura de Ronald Reagan en la imagen de país? Porque Ronald Reagan fue un actor, muchos lo sabréis, fue actor de Hollywood y llegó a ser presidente. Reflejaba ese espíritu americano, ese sueño americano que parecía que estaba en decadencia y que había vuelto para quedarse. En los años 70 teníamos películas que enseñaban un Estados Unidos destruido, casi apocalíptico. Tenemos The Friends Connection, Sérpico de Al Pacino, que incluso pone en duda el sistema, con corrupción y demás. Todos los hombres del presidente. Network, recomendable, sobre todo para la gente que hayáis estudiado comunicación. Y eso se acabó. Con Ronald Reagan se acaba. Llega una década en la que Estados Unidos dice, el cine tiene que ser nuestro emblema de marca como país. Y esto se ve reflejado en las películas. Incluso el propio Ronald Reagan
en sus discursos hace menciones a películas de los años 80. Utiliza frases de Rambo en alguno de sus discursos. Os juro que esto es real. Y eso se transforma en una época de esplendor, como son los años 80, económica también, que se ve reflejado en las películas. El género blockbuster que nace con Tiburón en el año 75 explota en los años 80. Tenemos la 7 de turno, los Blade Runner, la saga Regreso al Futuro, de la cual hablaremos después, los Rocky y Rambo, las películas de Schwarzenegger, La Jungla de Cristal. Es decir, hay 1000 títulos que reflejan esta época y el porqué de la entrada de las marcas. Siguiendo un poco el tema de lo que comentábamos de Estados Unidos como marca de país, tenemos la Guerra Fría. El mundo está dividido en dos bloques antagónicos. Uno era la URSS y otro era Estados Unidos y el resto Occidente. Una forma de vivir. Y esto se ve reflejado en las películas de los años 80. Cuando tú ves a Marty McFly con su coche propio, con su novia en el instituto americano. Es decir, esa idealización de vida que Estados Unidos explotó y proyectó a todo el mundo, a nosotros nos ha pasado. Es decir, la sociedad europea no podemos estar más americanizados. Es decir, mirad este maldito cuarto. Mirad la sudadera que llevo. Es así, lo consiguieron y funcionó. Y por eso era tan atractivo a la hora de enseñar las marcas, porque esas marcas que trabajaban antes a lo largo de todo el mundo estaban metidas dentro de esas películas. Y era atractivo, porque esas películas estábamos pasando de unas recaudaciones de los años 70 que, salvo películas como Rocky, El Padrino, la saga Star Wars, por supuesto, no eran muy altas, pero en los años 80 esto creció de manera exponencial. Las películas empezaron a recaudar muchísimo en comparación con décadas anteriores. El cine era un negocio total y una oportunidad fantástica para proyectarse como marca en diferentes películas. Es decir, si tú introduces tu logo, tu marca, alguno de tus productos en estas películas y consigues asociarte a esos personajes, a lo que representan esos personajes, a los valores que tienen, es una forma súper real y muy atractiva de que la gente luego te compre. La primera película que vamos a hablar con sus respectivos product placement es Rocky 3 del año 1982, dirigida y protagonizada por Sylvester Stallone en el personaje de Rocky Balboa. Esta tercera película de la saga nos enseña a un Rocky ya campeón del mundo de los pesos pesados. Representa el sueño de vida americano, ya que es un boxeador que llega a esa cima desde los bajos fondos, desde la humildad, a base de trabajo, y es lo interesante del producto. Al tener ese origen humilde, es súper atractivo para las marcas que quieren asociarse a ese nuevo campeón, porque lo pueden ver como un elemento aspiracional para las nuevas generaciones. Aquí le vemos con niños haciendo galas benéficas y demás. Hemos visto antes un anuncio de American Express, que se traduce en un product placement súper potente. Tenemos a Harley Davidson, DeLorean, Nikon, Indian, Maserati, presencias en revistas, asociaciones con los relojes, marcas de ropa, Gatorade. Aquí Stallone cogió su... cuando estuvo invitado en el show de los teleñecos en el año 78 y lo recicló para la película de Rocky, como si hubiera sido Rocky el que fue al show y no él. Muy interesante, por supuesto, en Clubber Lang, personaje interpretado por Mr. T, presencia de Nike como ropa. Y aquí está la clave: Rocky con los presidentes. Ahí vemos otra vez el sueño bien americano, la proyección del personaje, el elemento aspiracional. Seguimos en Rocky 3. Playas de California, un Estados Unidos de bonanza económica en plena era Reagan, un país de culto al cuerpo, que se preocupa, que hace deporte, es lo que intenta vender. Además, la ciudad de Los Ángeles en el año 84 tuvo sus Juegos Olímpicos. Era importante hacer este tipo de escenas para transmitir un país deportista y demás. ¿Y qué hacen las marcas? Pues se asocian a deportistas y en este caso a personajes de ficción, como hacen con Rocky y Apolo, un campeón y un ex campeón mundial que viste Nike. La marca lo hace a través de ellos, porque los valores que transmiten, la humildad, el sacrificio, el esfuerzo, son súper atractivos para la gente que va al cine, para la gente que puede reflejarse y sobre todo que puede vestir como Rocky o Apolo. Fijaros, estos planos calzando las Nike son súper atractivos. Mirad qué primer plano de las zapatillas que llevan, es un product placement súper atractivo, el de Rocky 3 con Nike, ya sea en Rocky o en Apollo Creed. Cuarta parte de Rocky, Rocky 4, año 1985, la película con el tono más belicista de la saga. Rocky como abanderado de Estados Unidos, de su estilo de vida, de lo que debería ser un país o cómo lo proyectan los americanos en esta década,
que se enfrenta al antagónico que representa a la URSS, Iván Drago, el boxeador interpretado por Dolph Lundgren. Y tenemos product placement muy interesantes, como son de Lamborghini, como podemos ver, con el Lamborghini Jalpa que está limpiando Rocky y con el Lamborghini Countach del fondo. Y sobre todo la ropa de Rocky, si os fijáis, ya es Adidas y no es Nike, como en la anterior película. Y vemos que las escenas en las que Rocky viste Adidas no son solo en el combate, sino en su día a día. Es muy interesante porque amplías la cartera de productos posibles para comprar por los televidentes, la gente que te ve en el cine, etcétera. Y ahora pues vamos a ver una comparativa de las dos zapatillas que vimos en las películas. A izquierdas tenemos las zapatillas Nike de Rocky 3 y a la derecha Rocky 4. Vamos con Top Gun, película de 1986 que lanzó al estrellato mundial a Tom Cruise, le convirtió en una estrella total de Hollywood, ese Hollywood joven de los años 80, videoclipero, en el que el uso de la fotografía, la música de sintetizador era clave en las películas. En Top Gun, Tom Cruise pilota una Kawasaki GPZ-900R, es un piloto de la Marina Norteamericana del F-14 y él se mueve en la película con la Kawasaki GPZ-900R. La moto, hace ya 35 años de la película, la moto sigue siendo, es total de culto, es conocida en el mundillo, es una moto que revolucionó por diseño, por prestaciones y que los verdaderos locos de las motos, entre los que me incluyo, la tenemos muy alta estima, por lo que significa, por lo que transmite en la película, es fundamental. Y lo gracioso es que la secuela, que se estrenará a finales de año, Kawasaki volverá a realizar un product placement con una moto actual, no tiene la GPZ-900R, sino la H2. Aquí vemos una foto impresionante de la moto con las pegatinas de la Marina y demás que le ha puesto el personaje. Es una película que fue muy importante también para que toda esa mala imagen que tenía la Marina y el ejército norteamericano con su país después de la guerra de Vietnam volviera a tener un sentimiento positivo y ganase enteros en la sociedad y demás, y lo consiguió, porque después de esta película las peticiones de ingreso en el ejército por parte de muchísimos estadounidenses subieron de manera exponencial, es decir, fue un éxito en taquilla, en crítica e incluso en contexto social del propio país. A modo de anécdota, os dejo aquí una foto del contrato de las Kawasaki que se compraron por parte de la Paramount para que salieran en la película. Siguiente product placement, la marca Ray-Ban, la cual veis en pantalla. Todos estos personajes que vemos ahora mismo son los diferentes pilotos de la escuela de Top Gun. Cada uno de ellos tienen un modelo de Ray-Ban diferente. Lo hicieron muy bien. Dijeron, bueno, metemos dinero, metemos nuestros productos, metemos la mayoría de productos que podamos y que la gente elija, que se acomode a sus gustos, a sus búsquedas de diferentes estilos, diseños. Y es la clave, cada personaje tiene un estilo, una forma de ser diferente y por tanto sus gafas. La personalización es clave y lo entendieron muy bien en Ray-Ban. Eso provocó que la gente pudiera ver cómo funcionan las gafas en pantalla y en base a eso elegirlas para luego poder comprarlas en las diferentes tiendas. Al final de esta película, cuando se proyectó y medio mundo fue al cine a verla, las ventas de Ray-Ban subieron un 40%, es decir, fue un total éxito. No, he was, man. It was a really great move. All right, gentlemen, we have a hop to take. Our deck on this hop will be 10,000 feet. There'll be no engagement below that. No solo en el cine hubo grandes ejemplos de product placement, en la televisión también, y si hay una serie que fue referencia en este apartado, esa fue Miami Vice. Miami Vice fue una serie de referencia en esos años. Tenía un lenguaje cinematográfico mucho más profesional que las series de su época. A la hora de rodar, la calidad de los planos, la historia de los personajes, el uso de la música como elemento protagonista de las tramas, el apartado de los colores. Fue una serie total que encumbró a Don Johnson, al cual vemos en escena, y al modelo de Ray-Ban que él lleva, que son las Ray-Ban Wayfarer. Era un producto antiguo de Ray-Ban, de los años 60, y que relanzaron al mismo tiempo que esta serie. Fue un éxito total en ventas en Estados Unidos, la Ray-Ban Wayfarer, y es así. Otro product placement es el que pilota Don Johnson. Aparentemente es un Ferrari 365 GTB Daytona, pero no lo era. Al principio de la serie no tenía tanto presupuesto y utilizaron una réplica dentro del motor de un Camaro. Cuando esto llegó hasta Italia, Enzo Ferrari, que era un marketingiano como muy pocos, dijo esto no puede ser, que en el mercado americano la serie referencia del mundo entero,
esté utilizando un coche nuestro que es irreal. Entonces dijo, nosotros tenemos un productazo como es el Ferrari Testarossa que acaba de salir, tenemos que llevarlo allí. Envió 2 Ferrari Testarossa que a partir de la tercera temporada fueron pilotados por Don Johnson. El mercado americano fue bestial. Las ventas de Ferrari en Estados Unidos crecieron muchísimo y el coche se convirtió en la cultura popular no solo americana sino occidental de una manera bestial. En el año 2015 se vendió el coche de la serie por 1,5 millones de dólares. Aquí tenemos el coche. Es un coche brutal, diferente, de color blanco, que además se decidieron que fueran blancos para poder rodar mejor en las escenas de noche, que se viera mejor que era un Ferrari. Esto lo dijo el propio Enzo Ferrari. Ahí lo tenéis, no existe mejor presentación de un coche en una serie de televisión. Mirad, el plano es total, es la estrella total de la serie y de este momento. Si existe una saga de películas, una película que rompió todos los esquemas en la calidad del soporte de Product Placement, esa fue Regreso al Futuro, por sentido en trama, por la creatividad de los mismos y por lo trascendentes que han sido a lo largo de la historia. Os voy a hablar de mis 2 preferidos. El primero de ellos, lo estamos viendo en pantalla, son las Nike Air Max que sacaron para la película. Es un diseño rompedor, verdaderamente futurista, incluso para la época en la que estamos, aunque también puede ser real, porque tú ves a alguien con esas zapatillas en la calle y crees que son reales, pero siguen siendo un diseño rompedor. Es decir, la gente de diseño de Nike hizo un trabajo bestial hace ya casi 35 años. Lo bueno de este product placement es que es protagonista en la trama, pero no queda artificial. En esta escena en la que vemos, en la que él se sube en el mítico hoverboard, también de Mattel, un gran product placement, fijaros qué planos tenemos de las zapatillas. Se ve el producto en escena, pero tiene que verse por lo que está haciendo el personaje. Por eso es tan bueno el soporte y la calidad, y le hace ser parte de la historia del cine. Vamos con el segundo product placement de la saga Regreso al Futuro, es el de Pepsi. El personaje de Michael J. Fox, Marty McFly, entra en lo que era, o que sería, una cafetería de los años 80. Hay que recordar que la película está rodada en el año 89, pero está ambientada en el 2015, que ahora es nuestro pasado, pero cuando se estrenó era su futuro. Sí, ya sé que esto parece un poco Vengadores Endgame, pero bueno, ese es el tema. El caso es que hay un momento de la cafetería que él está dubitativo y va a pedir un producto. Y pues lo primero que pide Michael J. Fox en el futuro, lo primero que necesita tomar es una Pepsi. Ahí podemos ver el logo de Pepsi que utilizaron para la película, que hoy en día es futurista. No es el real, no sé qué tiene en la actualidad, pero Pepsi lo diseñó para la época, para lo que podría ser esa marca en el futuro. Mirad lo que dice. Solo lo único que quiero es una Pepsi. Y entra la Pepsi Perfect. Brutal diseño, rompedor. Como hemos visto en los vídeos, en el año 2015 del universo de la película, Pepsi tenía mucha presencia, hizo un muy buen product placement con una Pepsi que la denominaron Perfect y la utilizan en esa película, y en el año 2015 de nuestro tiempo hicieron una acción muy interesante. En la Comic Con de Nueva York decidieron hacer una serie limitada de ese producto para que la gente pudiera comprarlo. Y yo tengo la suerte que conseguí una a través de comprarla por internet. No salió baratilla, pero bueno, vale la experiencia. Mirad el detalle con el que está hecho, es súper real. El diseño está muy bien, es bastante futurista, incluso parece, si analizas el packaging, parece alguna bebida energética de lo que consumimos hoy y está muy conseguido. Bueno, por aquí. Vino en esta caja, que está bastante guay. Si os fijáis, tiene el logo de Pepsi de la película. O sea, es decir, es el logo que Pepsi pensó que en el año 2015 podría tener. Y que no lo tienen. Pero es interesante. Otra acción muy interesante que se hizo en el 2015 con motivo del 30 aniversario de la saga es que USA Today, que es el periódico que más sale en la película, sacó esta portada el 21 de octubre del 2015. Hizo esta portada, se vendió en todos los kioscos de Estados Unidos y tiendas para que la gente pudiera comprarla. Es la portada que sale en la película, es un formato sábana que en realidad esconde la que era de verdad la publicación de ese día, pero hicieron esta acción a modo guiño con la película que replica perfectamente y de manera exacta cómo es el periódico que sale en la película. Y además, por supuesto, detrás de esto había una función comercial que consiste en venderte la nueva trilogía en Blu-ray, y también tienes un apartado en el que dan voz a la asociación de Michael J. Fox que lucha contra el Parkinson.
Como elemento final, un product placement tiene que tener creatividad, tiene que ser creativo a la hora de utilizarse en el formato. Por eso es clave que exista muy buena comunicación entre la productora y la marca que invierte ese dinero para esa película o para esa serie. Solo así podrás generar un buen recuerdo en el espectador que está en el cine o en su casa y que luego, cuando vaya al lineal, se acuerde de ti, tenga un sentimiento positivo para compra y así ganes consumidores y si lo haces bien y les gustas, ganes clientes. De esto funciona, porque esto es vender. Todo lo que hemos comentado tiene una base clave que es vender, es generar beneficios para las marcas, hacerlas más grandes y ser más potentes y sobre todo generar más recuerdo en sus cabezas. Nada más. Os dejo dar por saco en este primer vídeo, espero os haya molado y si no, pues yo qué sé, me tiráis piedras o lo que sea. Como dicen en Murcia, llevad cuidado.